Ahí sí, no se escuchaba nada, estaba hablando sola. Como les decía, niños, ¿qué recuerdan de la clase anterior? ¿Se escucha bien? La Sí, súper multiplicación de bien. número entero, división de número entero y la regla de los signos más y menos. Eso, ya. División, ¿cierto? Multiplicación, la regla asociada a eso, perdón, que no hay que confundirla con la de la suma. ¿Ya? Ahora, eso es súper importante porque uno tiende a confundir estas reglas. La próxima semana vamos a trabajar un poquito con la suma, con la resta, para que vayamos trabajando con ejercicios combinados. Ya. Clase número 2, entonces. Y ahí les voy a eh, pasar ahí la diapositiva para que empecemos a trabajar. Si quieren participar por mensajería, yo les puedo leer el mensaje. Ya es importante que veamos todos haciendo la clase, participando, porque así también vamos viendo si van aprendiendo o no. Ya, ¿se ve lo que estoy mostrando? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, hoy día nuestra clase 2, ¿cierto? Del segundo trimestre. ¿Y qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo, ¿cierto?, a comprender la multiplicación y división de números enteros. Representándolos, tenemos que representar de una manera pictórica, simbólica, procedimientos usando multiplicación y división de números naturales, aplicando la regla de los signos y resolviendo problemas, ¿ya? Entonces, recién en la primera clase vimos las reglas de la multiplicación y división, que dijimos que las dos se pasaban en conjunto, porque en realidad multiplicar y dividir ustedes saben, y la regla es la misma para las dos operatorias. Entonces, ¿qué debemos recordar? Que le recordamos la clase anterior. Recordar qué es lo que son los números enteros. Ya, y los números enteros, un conjunto de números, que es como los naturales que te conocía antes, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Le agregamos el 0 y los negativos. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que hay un tema como de reflejo de la recta. ¿Ya? Y aquí, de aquí para acá, a los naturales, estos serían los naturales, que conocía antes, pero del cero es como que el cero fuese un espejo y todos se proyectan para el otro lado. Entonces así se ordenan y se construyen en la recta numérica. Los que están al lado izquierdo del cero son los negativos, y los que están al lado derecho del cero son los positivos. Aquí hay un concepto de mayor, menor, por ejemplo, si yo le digo, eh, ya, ya. Si yo le digo, dígame un número mayor al 3 negativo. A ver, ¿qué número me diría usted? Y que sea negativo, por ejemplo. Ya, un número, aquí está el 3 negativo, que sea mayor al 3 negativo, pero que sea negativo el número. ¿Con qué número usted diría que son mayores al 3 negativo y que son negativos? -2. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál más podría yo anotar también? ¿Cuál más? Sí. Bien, -1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo entiendo el concepto de mayor y menor en la recta numérica? Los mayores son los que están a la derecha del número. Esos son los mayores siempre, porque van en avance, como que yo voy avanzando. Y los menores son los que van a la izquierda del número, porque es como que estoy retrocediendo. ¿Ya? Y ese concepto hay que aplicarlo para todo número. No importa en qué conjunto numérico estemos, siempre va a ser eso, ¿ya? Porque es por la construcción numérica. ¿Ya? Multiplicación de números enteros. Entonces, acá había una regla, esto del más por más, menos por menos, menos, más por menos, menos por menos, más, que me decían algunos que se lo habían aprendido, pero en realidad lo podemos separar como signos iguales y signos distintos. Pero esta separación que uno hace de la regla
o esta construcción de esta tabla es cuando hay dos números o dos factores que se están multiplicando. Entonces esto se está haciendo de 2 en 2. Si tengo, por ejemplo, 4, tendré que ir así, este con este, luego el resultado con el que sigue, el resultado con el que sigue. ¿Ya? Entonces, hay algunos que en algún momento a lo mejor, no sé si se lo explicaron o lo aprendieron así como el amigo de mi amigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿ya? Entonces, enemigo es negativo y amigo es positivo, ¿ya? Pero se lo puede aprender también como signos iguales, signos distintos. Por ejemplo, signos iguales me va a dar positivo, signos distintos me va a dar negativo. Recordad que en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces es lo mismo decir 2 negativo por 3 que 3 por 2 negativo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se escucha bien? Sí, Profe, profesora. Ya. ¿Alguien profe, tiene duda ahí? Dígame. esto no es una duda, es de que Olian Puebla está intentando unirse y no puede. O sea, no Ah, la tiene acepta. problemas de internet. Eso debe ser. Dígale que trate de conectarse de nuevo. Debe ser el internet. Ah, Ya. aquí está Zurita, por ejemplo, recién se conectó. ¿Ya? Ya. Entonces, en la división también pasa lo mismo. Entonces, si yo divido dos números, es la misma Profe, regla. Dígame. a la Arlen se le está saliendo porque el computador no le funciona, Ah, ya, no le ya, escucha. dígale que no se preocupe porque igual voy a subir la clase de audio. Tenemos problemas con el internet, ¿ya? Ya, Pero profe, ella gracias. gracias, estaba presente ahí. Ya. Entonces, la división de signos iguales, lo mismo. Ya, si tengo dos números que divido con signo igual es positivo, con signo distinto también es positivo. O sea, con signo igual negativo también es positivo. Si tengo uno positivo y uno negativo, es negativo. Si tengo un negativo y un positivo, es negativo. Pero en la división, nosotros habíamos dicho que podían dar resultados enteros o resultados decimales. Usted los decimales ya los ha visto, pero lo ha visto como número, así como un conjunto, pero no qué conjunto numérico pertenece. ¿Ya? Los decimales, al igual que las fracciones, junto con los enteros y los naturales, pertenecen a otro conjunto numérico, que se llama racionales. ¿Ya? Todos esos numeritos forman el conjunto de los racionales. Pero ahora estamos trabajando con enteros, entonces los resultados nos tienen que dar enteros. ¿Ya? Si yo divido 52 con 13 me da 4. Y el resultado de signo de esto es positivo porque los dos son positivos. Si yo divido 28 con 5 me da 5,6, es un decimal y también es positivo porque ambos son de igual signo. Ya nosotros vamos a trabajar solamente con enteros. Entonces, vamos a trabajar en conjunto la guía número 1 que yo la voy a dejar publicada. ¿Ya? En esta guía es ejercicios de multiplicación, de división. Aquí ustedes van a tener un espacio para ir respondiendo. Y también hay algunos problemas de planteo. Entonces yo voy a dejar la guía número 1 publicada y también la número 2 que la voy a dejar mañana, que mañana nos toca, ¿ya? Nos toca clase. Partimos entonces. Bueno, la guía partí obviamente recordando la multiplicación de números enteros con la regla de los signos. Y ahí tenemos un ejemplo. 3 por 4 es 12. ¿Por qué? Porque ambos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. ¿Cuánto cree usted que es 3 negativo por 4 negativo? ¿Lo puede publicar por mensajería o me lo puede decir por voz? 12 positivo. Ya, 12 positivo. Ya. ¿Y por qué 12 positivo? Porque alguien puede decir, no, profesora, ¿sabe qué? 12 negativo. Pero no tiene Porque el ningún signo resultado menos. es Ya, los dos son negativos, pero ¿por qué es positivo y no negativo?
porque signos iguales dan Los positivo. signos son iguales. Eso, muy bien. Ya usted está internalizando la propiedad. Bien, ¿cierto? Excelente. Que cuando tiene igual signo es positivo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá menos 3 por 4? ¿Cuánto me daría? 12 negativo. Ya. ¿Y por qué? Porque los signos son diferentes signos. Diferente signo. ¿Ya? Y si digo 3 por 4 negativo, Sigue siendo 12 12 negativo. negativo. 12 negativo porque uno es distinto signo. ¿Ya? Entonces aquí se fija que tengo que entender la regla, entonces, ¿cómo es lo más fácil para entenderlo? Digo, signos iguales, positivo, signos distintos, negativo. Y ahí ya tomé las 4 posibilidades de resultado que tengo ahí en la tablita. Ya, vamos acá. Ya, entonces son 6 ejercicios. Vamos con el A primero, el B y el C. Ya, tiene 5 minutos y me puede publicar con mensajería los resultados o pasados los 5 minutos me lo dice por voz. ¿Ya? Son las 10:20, 10:25. Voy a esperar 5 minutitos. Ya, vamos. No son difíciles. Ahí, si lo hace por mensajería, ponga el resultado separados por una coma, separados por un guión, o como quiera ahí poner la separación de los resultados. Profe, ¿Eh? si se tienen los resultados antes, ¿se espera igual? Ya, dígamelo si usted quiere. ¿Cuánto le dio la A? 90 negativo. ¿Cuánto le dio el B? 0. ¿Y el C? 200 positivo. Ya. Bien, ahí el Fabián, muy bien lo que puso ahí. Ya, hizo un desarrollo. Vamos a esperar un par de minutitos. Ya, la regla de los signos, acuérdese. Profe, Signos, dígame. tengo una duda. Aquí en la multiplicación no cuenta como el número que tenga, que sea el número mayor, el signo va a ir en el resultado o no, aquí no No, aplica eso. mire, súper buena pregunta porque eso pasa. Esa regla es de la suma. Entonces, aquí no va esa regla. Esa regla es de la suma. ¿Cuál regla va acá? ¿Cuál es la regla? A ver, Multiplicar dígame. signos. Ya, pero ¿quién me dice la regla? A ver cómo yo la entiendo. ¿Quién le puede explicar al compañero? Signos iguales, el resultado va a ser positivo. Signos distintos, signo negativo. Esa es la regla. Esa es la regla que se maneja aquí para multiplicar y dividir. No es otra. ¿Ya? Por eso es que yo les decía en la clase anterior y que también pasó con un compañero o compañera me preguntó, no sé, no me acuerdo. Lo mismo es que uno tiende como a confundir las reglas, porque son como una regla para uno, una regla para otro, pero en realidad, em, mientras uno vaya trabajando esa regla que dijeron recién, en la multiplicación y división, signos iguales, positivo, signos distintos, negativo, ya no hay nada más que hacer. Y ya la mentalicé y me voy como bien aquí trabajando y súper bien con los resultados. Porque
¿En qué va a tener complejidad? Si es que usted se aprendió la regla. En que a lo mejor le cuesta multiplicar o le cuesta dividir. Pero la regla del signo se la sabe. Ya, vamos revisando. Nos queda, ya, va bien aquí. El Víctor. La D es 300 negativo, ¿cierto? ¿Cuál, mi niño? La D. La D. No, Claro. de dedo. Ah, la D de dedo. ¿Sí? Sí. Ya, vamos revisando. Menos 9 por 10. 9 por 10 son 90. Pero signos distintos, negativos. Fíjese que primero hago la multiplicación y después veo los signos. O veo los signos, pero después hago la multiplicación. Pero los dos procedimientos tengo que hacer la pregunta. Entonces, por ejemplo, digo ya, signos, si quiero hacer los signos. Signos iguales, positivo. 20 por 10, 200. Signos distintos, negativo. Pero este es el 0. Y el 0 es absorbente, entonces en realidad esto va a ser 0. ¿Ya? Multiplicar por 0 o 0 dividido por cualquier número es 0. 0 ¿Ya? siempre. Siempre. Y el 0 es el único número que el signo no tiene. ¿Ya? Acá, positivo o negativo el resultado. Negativo. Negativo. ¿Ya? ¿Y cuánto negativo? ¿Qué número le dio al multiplicar? A mí 300. 300. No, pues, no da 300. 180. ¿Ya? ¿Cómo multiplicamos? 2 por 5, 10, reservo 1. 2 por 1, 2 y la reserva 3. Me salto un espacio, escribo un cuadrito, no sé, y voy con el 1. 1 por 5, 5, 1 por 1, 1. 180. ¿Va? Positivo o negativo el F. El E, perdón, el E. Positivo o negativo. Positivo. 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 Y 5 por 50, 250. Positivo o negativo el F. Positivo. Positivo, 20. Ya. Ahí, súper fácil la regla. Ya. Siendo multiplicación una operatoria, tiene propiedades de acuerdo a la construcción del conjunto numérico. Clausura, conmutativa, asociativa, elemento neutro y la distributiva. Clausura habla de que el conjunto es cerrado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar cualquier número entero y lo multiplico y sigue siendo un entero. Eso dice la clausura. La conmutativa, como lo habíamos visto al principio, dice que usted da lo mismo que multiplique 3 por 4 que 4 por 3, porque el resultado es el mismo. La asociativa dice que si usted tiene 3 números que se están multiplicando, da lo mismo como usted los agrupe para multiplicar. Ya los asocia, por ejemplo, A por B por C, en este podría ser, por ejemplo, 3 por 4 por 2. Eso es lo mismo que decir 3 por 4 por 2. O sea, que yo multiplique 3 por 4 me da 12 y 12 por 2 me da 24, que decir 4 por 2 es 8 y 8 por 3, 24. No importa dónde parta la multiplicación. ¿Ya? Dice que el resultado va a ser lo mismo. Neutro, el neutro es el 1. ¿Por qué el 1? El neutro tiene la propiedad de que el resultado no varíe. ¿Ya? Entonces digo, 1 por 2 es 2. 1 por 3 es 3. 1 por una operatoria inmensa es 1. ¿Cuál era el neutro de la suma? ¿Cuál era el neutro de la suma? ¿Cuál es el número neutro de la suma? O de la resta, porque la resta es una suma también. ¿Cuál es el neutro? ¿El 0 o no? El 0, muy bien. Porque si yo digo 0 más 8 es 8. 0 más cualquier número es el número. ¿Ya? Y la distributiva habla de que yo combino la multiplicación con la suma. O sea, si yo tengo una multiplicación por una suma, es lo mismo que decir que el que está multiplicando por fuera del paréntesis multiplica cada uno de los términos que están dentro del paréntesis y luego suma los resultados. Entonces aquí vamos a ver
Em, ¿Cómo se ejemplifica esto? Porque en realidad más que todo es ejemplificar, ¿ya? Fíjese en el ejercicio de clausura. Dice, el producto de dos números enteros es un número entero. Entonces yo digo, a ver, tomo un ejemplo. 5 por 8 negativo es 40 negativo, y 40 negativo es un entero, ¿sí o no? Sí. Y esa E que está ahí es que pertenece, ¿ya? Que es un entero, esa E. Orden de los factores no altera el producto, eso dice la conmutativa, o sea, 7 por 2 negativo me da 14 negativo. Pero es lo mismo que haber dicho 2 negativo por 7, y también me daba 14 negativo. La asociativa dice que si usted tiene tres números o más enteros multiplicándose, usted los puede ir agrupando de cualquier forma y el resultado no se va a alterar. Entonces, miremos acá. Yo agrupé estos dos, voy hacia abajo, me da 10 negativo, por el 9 negativo me dio 90. ¿Por qué? Porque estos eran signos iguales y el 10 me dio negativo porque estos eran signos distintos. Agrupo, tomo estos dos primero. 9 negativo por 2 me da 18 negativo. ¿Por qué? Porque eran signos distintos, recuerda la regla. Pero dice que ese resultado lo tiene que multiplicar por 5 negativo. 18 por 5 es 90 y signos iguales positivos. Entonces da lo mismo como la agrupe. Eso de cómo la agrupe es en la multiplicación. Elemento neutro, que dice el elemento neutro, es cuando yo multiplico el neutro, que en este caso es el 1, por cualquier otro número, me da el número, ¿ya? 1 por 8 negativo es 8 negativo, porque el 1 es positivo, el 8 negativo, negativo, menos, ¿ya? Pero es más que todo porque este es neutro. Distributiva, y aquí es donde uno se tiende a enredar, porque aquí estamos mezclando dos operatorios, estamos mezclando la suma, estamos mezclando la multiplicación. Por eso yo le decía que es importante la suma, y la vamos a trabajar la próxima clase, porque es importante complementar esto porque vamos a tener operatoria combinada, y aquí ya la estamos viendo. Entonces, tengo un número que está multiplicando a un paréntesis que tiene suma. Entonces digo, 3 negativo por 5 negativo, acá, ¿ya? Más 3 negativo por 1. Que ahí se me corrió. Este se me corrió, la vamos a poner ahí por 1. Entonces, 3 negativo por 5 negativo es 15, y 3 negativo por 1 es 3 negativo. Y 15 menos 3 es 12. Si yo lo veo acá, desde acá, menos 5 por más 1 es 4 negativo. Y 4 negativo por 3 negativos, 12. Estas propiedades se hacen hacia abajo. ¿Ya? Se resuelve y se hace hacia abajo para que se vaya viendo que lo que está al lado izquierdo es lo mismo que al lado derecho. ¿Duda, consulta hasta acá? ¿Se entiende? No, profe, me perdí un poquito, ¿lo podría repetir, por fin? Ya. Las propiedades que las vamos a trabajar habla de que se cumple para todo número entero. Entonces, veamos la primera. ¿Se entendió la clausura? Ahí está la descripción con palabras. ¿Se entiende lo que significa la clausura? ¿Cuál sería un ejemplo para la clausura? Por ejemplo, distinto al 5 por menos 8. ¿Qué me da un ejemplo? ¿Qué dice la clausura? Que usted tiene que tener dos números enteros y multiplicar. Y el resultado va a ser un número entero. Entonces ahí puede haber cualquier ejemplo de dos números enteros que usted multiplique. ¿Ya? Conmutativa. ¿Qué dice la conmutativa? Que usted tiene dos enteros y da lo mismo que multiplica el primero por el segundo que el segundo por el primero. Y le va a dar lo mismo. ¿Alguien tiene un ejemplo de la conmutativa? ¿Con otros números que no sea lo que está ahí en pantalla? ¿Que me lo pueda decir? Profe, una pregunta. Dígame. Cuando la multiplicación es por el mismo número, tipo uno por uno, ¿también es conmutativa?
Claro, pero ahí la conmutativa, sí, igual, porque uno por uno es lo mismo que uno por uno, pero la conmutativa más que todo abarca distintos números, porque, o sea, si usted multiplica 2 por 2, al darlo vuelta queda lo mismo. Se aplica igual, pero la conmutativa más orientado a números distintos, para que se vea. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo entonces de la propiedad conmutativa? Digo Los un par de números. órdenes el orden de los números no va a alterar el producto. El producto, ya. Diga un ejemplo numérico. Así como yo puse ahí, 7 por menos 2 es igual a menos 2 por 7, profesor. Dígame un ejemplo así. Que no sea con... 157 positivo ¿Ya? por 9. ¿Ya? Si tú lo dices al revés, 9 positivo por menos 157 va a dar el mismo resultado. Eso, muy bien. Entonces usted entendió cómo aplicarla numéricamente, cómo ejemplificarla. La asociativa. La asociativa es como parecida a la conmutativa, pero ahora trabajo con 3 números, no con 2. Y dice agrupe. Entonces, dígame un ejemplo, a ver, de conmutativa. Dígame 3 números que usted quiera multiplicar. 3 números enteros, porque dice 3 números. ¿Cuáles podrían ser? Y el resto de los compañeros, deme 3 números enteros. ¿Cuáles podrían ser? 3, 8 y 7. Ya. 3 por 8 por 7. Esos son los números que yo tomé. Si yo aplico la conmutativa, tendría que decir 3, primero multiplico 8 por 7 y luego lo multiplico por 3 y me tiene que dar lo mismo que multiplicar 3 por 8 primero y luego por 7. Eso es lo que dice la asociativa. La del elemento neutro dice que 1 por cualquier número es el número. Deme un ejemplo del elemento neutro. ¿1 por cuánto? ¿Me da cuánto? Por 3. Ya, 1 por 3 me va a dar 3. Entonces el 1 es el neutro. Y la distributiva es la que cuesta más. La distributiva habla de suma y multiplicación. Deme 3 números. Dígame 3 números enteros. Que uno a lo mejor sea negativo para aplicar la distributiva. Con 3 números, a ver. ¿Se escucha bien? 3 números enteros. Ya. A ver, parece que el 2 puedo tomar el 5 negativo y voy a tomar otro negativo, el 8. Entonces digo, mire, voy a aplicar la propiedad distributiva, profesora. 2 por menos 5 más menos 8 tiene que ser igual a 2 por menos 5 más 2 por menos 8. Eso dice la propiedad distributiva. Y yo voy desarrollando hacia abajo y ver si lo de la izquierda me da lo mismo que la derecha. ¿Qué tengo que hacer a este lado izquierdo? ¿Multiplicación o la suma? Ahí yo diferencio. ¿Qué tengo que hacer ahí en el lado izquierdo? Los paréntesis primero, ¿no? En paréntesis, ya. ¿Cuántos 5 negativo más 8 negativo? Ahí ahora me acuerdo 13. la propiedad. ¿Ya? ¿Está en 13 o le falta algo? Negativo. Ya, ¿por qué 13 negativo y no 13 positivo? ¿Por qué? ¿Por qué 13 negativo y no 13 positivo? ¿Cuál es la regla de la suma ahora que me tengo que acordar? Ahí son signos iguales. Si sumo números de signos iguales, el resultado es el mismo signo. El resultado es positivo. No, aquí es negativo. ¿Por qué? Porque no puedo aplicar la regla que recién aprendí. Ese es un error que se comete. Algunos dicen, profesor, es positivo porque menos por menos más. Ah, pero usted dijo menos por menos.
Ahí me está trabajando la multiplicación. Y aquí estamos en la suma. Entonces ¿Cierto? sería se conserva el signo con mayor valor. No, más que mayor valor, porque eso es cuando son signos distintos. Aquí estamos signos iguales. Digo, sumo y conservo el signo. ¿Por qué? Porque estoy con un negativo y le sumo otro negativo. O sea, se hace más negativo. Entonces sigue siendo negativo más grande. ¿Se entiende? Para no confundir, eso vamos a ir recalcando, ¿ya? Porque generalmente tendemos a confundir las operatorias. Ya, pero acá en este otro lado, en el lado derecho, ¿qué tengo que hacer? ¿La suma primero o la multiplicación? ¿Qué tengo que hacer al lado derecho? Orden operatorio, acuérdense. ¿Qué tengo que hacer? Al lado derecho, ¿escucha bien? Porque recuerde que estas propiedades se hacen hacia abajo, se demuestran hacia abajo. Hago la multiplicación primero, entonces ahora me acuerdo. 2 por 5 negativo. ¿Cuánto es Pero, 2 por profe, 5 negativo? Dime. ¿por qué la multiplicación primero si hay paréntesis igual? No, porque el paréntesis es del número para que no se confunda con resta. Generalmente, cuando hay multiplicación de un positivo y un negativo, el negativo se pone con paréntesis. Para que usted no lo confunda con una resta. ¿Se entiende? Ah, ya, sí. Ya, entonces primero la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 5 negativo? Ahora retomamos lo que aprendimos hoy día y aprendimos ayer. ¿Cuánto es 2 por 5 negativo? 3 10. negativo positivo. No, ahí usted lo restó. Estamos en por. 2 por 5 negativo. 2 por. ¿Qué aprendimos hoy día y qué aprendimos ayer de la regla de los signos de multiplicar? ¿Usted sabe multiplicar? 2 por 5. 10. 10 negativo, 10 Ya, pero negativo. ¿por qué negativo y no positivo? ¿Por qué negativo? porque tienen distintos signos. Bien, entonces ya me aprendió la regla. 2 por 8 negativo. Por, acuérdese. ¿Cuánto es? 2 por 8 negativo. Vamos, láncese a la piscina, si no importa que se equivoque. Equivocación 16 no aprende. negativo. Bien, ¿por qué 16 negativo? Porque son de signo. Bien, signo distinto. Muy bien, ya. Ahora acá me dice multiplique. Bien, excelente. Acá me dice que multiplique, pero aquí me dice que sume. Entonces, ¿cuánto es 2 por 13 negativo? ¿Cuánto es 2 por 13 negativo? 2 por 13 negativo me da 26 negativo. 26 negativo. Por lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que signo distinto, el resultado es negativo. Ya. Y al otro lado estoy sumando. Estoy sumando signos, números de igual signo. Entonces, en realidad, ¿cuánto va a ser el resultado? Si eran igual signo, sumo y conservo el signo. Entonces digo 10 más 16 son 26 y ambos negativos. Aquí no puedo decir que sea positivo diciendo menos por menos. Pero cuando dice menos por menos, el por ya me indica que habla de la propiedad de la multiplicación y se cambió de propiedad, de operatoria. ¿Quedó clara la distributiva y todas las anteriores? ¿Alguna duda? Ya. Vamos con problemas. Ahí tenemos uno suelto y hay otro que van a tener que resolver. Voy a dar un tiempo y vamos a hacerlo en conjunto. Emma gasta semanalmente 1.200 pesos en golosinas. ¿Cuánto dinero gasta en 2 meses? ¿Cuánto dinero ahorraría en un año si dejara de comer golosinas? Entonces, ¿cuáles son los datos? Primero, 1.200, el gasto semanal de Emma. En 2 meses, es igual a ¿cuántas semanas? ¿Por qué lo transformo a semanas?
¿Por qué los 2 meses, que es la pregunta, la transformo a semanas? ¿Y por qué el año lo transformo a semanas? Dígame. Porque semanalmente gasta 1.200 Es pesos. bien. Lo que yo tengo que hacer en un problema, que todos los datos tienen que estar en la misma unidad. Y eso es parte de la escritura de los datos. Entonces, 2 meses son 8 semanas, porque cada mes tiene 4 meses. Entonces, 2 por 4, 8. Un año son 52 semanas, porque esas 8 semanas se multiplican por 12. Ya. ¿Estamos claros? Ya. Perdón, esas ocho semanas se multiplican por, esos son 2 meses. Entonces, cada mes tiene 4 semanas y 4 por 12 es 52. Ya. Desarrollo. ¿Cuánto dinero gasta en 2 meses? En 2 meses, ¿cuánto dinero gastaría? El gasto. Entonces, ahí yo lo puedo poner como que el gasto representa negativo. Por eso que lo puse como negativo ahí, como representación numérica. Pero como respuesta tengo que decir que gasta 9.600. ¿Cuánto dinero ahorraría? Ahorrar, si yo ahorro, es que estoy teniendo más plata. Por eso que el número aparece como positivo. 1.200, que es lo que gasta en semanalmente por 52. Y le da, ella estaría ahorrando 62.400 pesos. Entonces acá hay números, palabras que me representan signos. Por ejemplo, ¿en qué otra situación usted ve representación de signo negativo y positivo con palabras? ¿Qué palabras estarían representando algo positivo y algo negativo? Por ejemplo, el concepto de subir, ¿es positivo o negativo? ¿Qué dice usted? Subir es positivo. ¿Y bajar? Subir es positivo, profe. Bien, y Negativo. bajar, negativo. Entonces, fíjese que siempre, por ejemplo, ganancia, positivo, pérdida, negativo. Ahorrar, positivo, gastar, negativo. ¿Por qué? Porque el gastar implica que yo estoy restando algo de lo que tenía. ¿Ya? ¿Qué otro concepto más podríamos decir de positivo y negativo que se le ocurra? Aumentar y disminuir. Muy bien, cuando en un problema dice esto aumenta, es positivo, disminuye, es negativo. Avanzar, positivo, retroceder, negativo. ¿Ya? Todo eso tenemos que ir mentalizándolo, ¿ya? Porque se trabaja con los signos ahí asociados al número entero que representa. Ya. Siguiente problema, dice, un virus informático infecta diariamente 3 computadores de una empresa. ¿Cuántos computadores estaría infectando al cabo de 12 días? Ya. Datos, desarrollo y respuesta. Vamos, ¿cómo va ahí? ¿Cuáles serían los datos? A ver. ¿Quién se le ocurre qué podemos colocar en los datos? Bien, ¿cierto? Perder y 36, ganar. profe, ¿o no? Ya, pero ordenémonos. Datos. ¿Cuáles serán los datos? ¿Cuáles serán los datos? Que se infectan 3 computadores. diarios. Ya. 3 computadores infectados diarios, por día. Ya. La pregunta es, ¿cuántos computadores estarán infectados al cabo de 12 días? Ya. Desarrollo. ¿Qué tendría que decir yo? ¿Qué voy a hacer? Eso es la operatoria. Multiplicar los 3 computadores por los 12 días que nos están haciendo 12. la pregunta. Infectado, infectar algo sería como negativo. Si usted está sano, es como positivo. Ah, estoy bien, porque tengo todos los índices positivos.
Si estoy enfermo, tengo algunos índices negativos, algunos índices más bajos. ¿Ya? Entonces yo diría 3 por 12, 36. Respuesta. Estarán 36 infectados. negativo. No, 36 computadores. El negativo es solamente para representar los infectados. Si la pregunta 2 sería, ¿qué número entero representa la cantidad de infectados? Sería 36 es el número entero que representa a los infectados, porque infectado es negativo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesora. ¿Pregunta? Ya. Ahí sería como tomando el concepto del infectado. Ya. Vamos al otro. Un dueño de un carrito de algodones ganó diariamente 15.000 durante 3 semanas. Luego, producto de las lluvias, perdió 5.000 diarios durante una semana. ¿Cuál fue el balance final al cabo del periodo mencionado? Cuando hablo de balance, quiere decir, bueno, ¿tenía ganancia o tenía pérdida? Porque al final tengo que ver si ganó o perdió. Ya. Leemos de nuevo el problema para los datos. Un dueño de un camión, de un carrito de algodones, ganó diariamente 15.000 durante 3 semanas. ¿Cuáles serían los datos? ¿Cuál sería el primer dato? Que ganó 15.000 durante 3 semanas. Ya, un dueño de un carrito de algodones ganó diariamente 15.000. ¿Qué quiere decir eso? Durante 3 semanas. Por día. Por día. Muy bien. Ojo ahí, porque yo podría interpretar que por las 3 semanas ganó 15.000. Entonces dice, ganó diariamente 15.000. O sea, en 3 semanas seguidas, todos los días tenía 15.000 pesos de ganancia. Entonces digo, primero, sería, por día, gana 15.000 pesos. Ya. Por 3 semanas, o por semana, por ejemplo, usted quiere decir, ya, una semana gana, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana en una semana? ¿Qué tendría que hacer? Multiplicar 7 por 15.000. Ya, muy bien. 7 por 15.000. Entonces, ¿cuánto gana en una semana? Si usted multiplica 7 por 15.000, ¿lo multiplicó? ¿Cuánto le dio? 105.000 Ya, pesos. 105.000 en una semana. Pero me dice, eso lo ganó por 3 semanas. Entonces, en 3 semanas, ¿usted qué va a hacer? Lo que ganó en una se va a multiplicar por 3. Entonces, 3 semanas por 105.000. ¿Cuánto sería? 422.000. No, 22.000, perdón. 105.000. 315.000, profe. 115. Eso, muy bien, 315.000. porque es por 3, ¿ya? Porque son 3 semanas. Entonces, 315.000, ya, súper bien. Ahí tengo mis datos. Esos son todos los datos que tengo. Lo otro viene en la pregunta. Ya, y lo otro dice que perdió 5.000 pesos diarios durante una semana. Una semana. O sea, en una semana perdió, ¿cuánto? Una semana tiene 7 días, pero dice que perdió 5.000 diarios. O sea, 7 por... Claro, perdió 35.000. Ya. Ahí tendría mi datos. Me salieron un poquito más largo. Ya. Desarrollo. El desarrollo va enfocado a la pregunta. ¿Cuál fue el balance final del periodo mencionado?
¿Cuál es el periodo mencionado? Las 3 semanas. 3 semanas. Muy bien. 3 semanas. Ese es el periodo mencionado. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Poner, Multiplicar 7 por 5.000. no, poner lo que gana y quitarle lo que... Ahí yo podría saber el balance, po. ¿Cuánto es lo que le queda? El balance está asociado a cuánto le queda al vendedor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Cuánto ganó él en las 3 semanas? 315.000. 315.000. Ya. Pero acá, mire, aquí uno podría enredarse porque dice que perdió 5.000 dineros durante una semana. Y uno podría decir, a lo mejor perdió 5.000 pesos en cada semana. Ojo, la comprensión lectora. Como es una semana, yo le resto 35.000 más. Si aquí hubiera dicho perdió 5.000 diarios durante las 3 semanas, esto cambiaría el tema de pérdida, ¿se entiende? Es súper importante la comprensión lectora. ¿Se entiende? ¿Cuánto me daría entonces? ¿Cuánto me daría? 280. ¿Ya? 280. Ya. ¿Y me da positivo o negativo el número? ¿Qué dice usted? Positivo, profe. Positivo, ya. Entonces la respuesta, como es balance final, usted tendría que ocupar las palabras que dice el problema, ganancia o pérdida. Entonces el dueño del carrito, ¿tuvo ganancia o tuvo pérdida? Ganancia. ¿De Ganancia cuánto? porque ganaba más de lo que perdía en un solo día. Bien, muy bien. Entonces tuvo una ganancia ¿de cuánto? ¿De cuánto tuvo la ganancia? ¿De cuánto? ¿Cuánto ganó? 280. 280.000. Ya. Duda, consulta. ¿Quedó claro el problema? ¿Quedó clarito? Ya. Sí, profe. Vamos acá, rapidito. Ya. División. La división es lo mismo que la multiplicación, solamente que divido y veo el tema de los signos. El A, ¿cuánto le daría la A? -3. Menos 3. Muy bien, o 3 negativo. ¿Por qué? Porque digo 3 en el 9, cabe 3 signos distintos negativos. El B, ¿cuánto le da el B? 8 positivo. 8 positivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque al dividir, el 12 cabe 8 veces acá y signos distintos, signos iguales negativos. ¿Cuánto me da aquí? Perdón, signo igual es positivo. ¿Cuánto me da acá? ¿En la C? 2. Da, muy bien, porque signo igual es positivo y el 10 en el 20 cabe 2. ¿Cuánto me da aquí? ¿La D? ¿La D? 13 en el 169, ¿cuántas cabezas cabe? 13 por cuánto me da 13 169. positivo. 13 positivo porque eran signos iguales. Acá, 125 dividido en 5 negativo. En la E, 55, creo.
No, dividido. Vamos. A ver, dividamos. Separo cifra. 5 en el 12. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12? ¿O 5 por cuánto me da cercano al 12? 15. A ver, veamos. 5 en el 12. ¿Cuántas veces cabe? 5 por cuánto me da 12? ¿O cercano? 2. Dos 2. veces, porque 2. con el 15 se pasa. Exactamente. 2 por 5, 10. Para llegar al 12 me faltan 2 unidades. Bajo el otro. Pregunto de nuevo. 5 en el 25. ¿Cuántas veces cabe? ¿O 5 por cuánto me da 5. 25? Claro, y 5. me cabe justo. Porque 5 por 5 es 25, no sobra. 25. Pero está bien, ¿25 positivo o es 25 negativo? Porque tengo que Es determinar el 25 signo. negativo, porque los ¿Por signos son qué? diferentes. Muy bien, excelente. Ya, la F. Divida 144 negativo en 12 negativo. ¿Cuánto me da? El del 12. Dividimos. 12. 12. Ya. ¿12 positivo o 12 negativo? Negativo. ¿Por qué? Positivo, profe, ¿Por qué? Me tienen que justificar. ¿Por qué? porque los signos son iguales. Ya, los signos son iguales. Bien. El que me contestó negativo, ¿qué pensó para llegar al negativo? ¿Qué pensó? Porque necesito saber qué pensó para que no lo piense de nuevo. Ay, que profe, no vi el signo. Ah, ya, no vio el signo. Ya, muy bien. Y el que le costaba dividir, 12 en el 14 cabe una vez. 12 por 1 es Profe, 12. es 12, creo. Sí, bien. Sobran 2. 12, 12, 12, creo que 12 positivo. Muy bien, 12 positivo. Bien. Aquí estamos haciendo la división, para aquellos que todavía les cuesta la división. 12 en el 24 cabe 2 y no me sobra. Ya. La misma regla de la multiplicación. Entonces aquí tenemos un problema planteo. Dice, en cierta ciudad se registran las temperaturas mínimas de una semana que detallan la tabla. Ya, si, por ejemplo, yo le pregunto, no sé, una pregunta al problema. ¿Cuál es la temperatura? ¿En qué día hizo más frío? ¿Qué tendría que decirme usted? En el miércoles, profe, ¿Por qué? porque la Porque, suma más alta de números. sí, Hay el negativo que es más lejos del cero, ¿cierto? O sea, ahí sí, es está, el más lejos del Sí. 0. como que estaba en estado de hipotermia ahí. Ya. ¿Y dónde hizo un poquito más de calor, aunque todos los días eran helados? ¿Pero dónde está un poquito mejor la temperatura? El jueves El porque está más jueves, cerca de 0. claro. Igual hizo harto frío, pero menos. ¿Ya? Ya. Pero la pregunta, el problema no es esa. La pregunta dice, ¿cuál es la temperatura mínima promedio? Promedio. ¿Qué es lo que es promedio? ¿Cómo saca usted su promedio de notas? Si yo le digo a usted el lenguaje tuvo un 5, Dividiendo. por ejemplo, si yo le digo a usted el lenguaje tuvo un 5 y en matemática tuvo un 7, ¿cuál es su promedio? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer con ese 5 y con ese 7? Dividir. Ya, está, pero también hay otra, son dos operatorios combinados ahí, en el ¿Sumar y promedio. dividir o no? Yo sumo la cantidad de datos y lo Y divido después lo por la divido por cantidad de 2, datos. Por 2 porque eran ¿no? 2 notas. ¿Sí? Claro. Por 2 porque eran Sí, 2 notas. Pero aquí, ¿cuántos días son en la tabla? 7. 7. 7. Entonces, Entonces usted va a habría tener que que sumar sumarlos todos y dividirlo por 7. muy bien. Por eso es que el desarrollo está acá. Son todos negativos. Suma de números negativos. Quiere decir que yo sumo todo y sigue siendo más negativo. O sea que se conserva el signo, porque todos tienen signos iguales. Sume 5 con 8, con 10, con 2, con 6, con 7, con 4 y me da 42. Y 42 negativo porque todos son negativos. Y divido 7. Divido. 7 en el 42 cabe 6. ¿Pero por qué me dio 6 negativo y no 6 positivo? ¿Por qué en esta división me dio 6 negativo y no 6 positivo?
¿Por Porque los qué? signos son distintos. Muy bien. En la división que me quedó al final, signo distinto a negativo. Entonces la respuesta la contextualizo. Digo, la temperatura mínima promedio, mínima, ¿por qué? Porque eran temperaturas mínimas. Si la tabla hubiese dicho temperaturas máximas diarias, tendría que haber dicho la temperatura máxima. Entonces digo, la temperatura mínima promedio fue de menos 6 grados Celsius. ¿Se entendió? Sí, profesora. Ya. Entonces, continuamos. Ya. Resuelva esa, a ver. Un andinita se encuentra en la ladera de un cerro a 3.850 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Luego de 4 horas se encuentra a 2.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos metros por hora recorrió el andinista? ¿Su recorrido fue en ascenso o en descenso? Y aquí, ¿qué es lo que es ascenso? ¿Qué es lo que es descenso? ¿Qué es lo que Subir es y bajar. ascenso? Ascenso es Muy subir y bien. descenso es bajar. Eso tengo que yo empezar a descubrir. Subir, bajar. Ya. Datos del problema. ¿Cuáles serían los datos? Dato sería que el andinista se encontraba en la ladera del cerro a 3.850 Ya, sí, altura inicial le podríamos poner. y después de 4 horas se encuentra a 2.760. Ya. Entonces, altura, ahí me queda medio feo el número. Vamos a ver. Altura inicial. 3.850 metros sobre el nivel del mar. Ya. Después, luego, después se encuentra, pasada 4 horas, su altura final es de 2.760 metros sobre el nivel del mar. Ya. Y eso sería lo. Ya. Sí. ¿Cuántos metros por hora recorrió el andinista? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que hacer yo? Primero saber cuántos metros recorrió. Y después ver por hora. ¿Cuántos metros recorrió si estaba a 3.850 y luego a 2.760? ¿Qué debo hacer? Ya, metros recorridos en 4 horas. Porque esa es fueron 4 horas. ¿Qué tengo que hacer yo? Puedo hacer un dibujito. El andinista está acá, el cerro. Aquí tiene 3.850. Y aquí está el mar. Aquí hay unos tiburones. Y baja, llega ahí y llega a 2.760 metros sobre el nivel del mar. Ya. ¿Cómo puedo calcular esto? Estaba aquí y después llego acá el andinista. ¿Cómo puedo calcular eso? ¿Qué tengo que hacer? Esa distancia. ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. ¿Qué tengo que hacer para calcular eso que pinté? Vamos, usted puede. Es súper fácil. ¿Qué tengo que hacer? Restar Bien. a Excelente. 3.850 a 2.760. Exactamente. Resto. Porque digo, a ver, ¿dónde estaba inicialmente y dónde terminé? Resto. ¿Y a cuánto le da esta resta? Calcúlela. Si quiere con calculadora. 1090. Ya, 1090. Pero eso
él demoró en esto, demoró 4 horas, porque dice 4 horas. Esto es en 4 horas. Pero me dice, oiga, ¿cuánto recorrió en 1 hora? ¿Cuánto recorrió en 1 hora? ¿Qué tendría que hacer? Porque esto es en 4. 1090 dividido en Dividir 4. por 4, profe. Exactamente, muy bien. Dividan 4. ¿Cuánto le dio? ¿Le da un número decimal o no? Le da 272,5. Ya, eso es lo que recorre en 1 hora. Ya, entonces, demos respuesta. ¿Cuántos metros por hora recorrió el andinista? Por hora recorre 272,5 metros sobre el nivel del mar. Y es en ascenso o descenso el recorrido. ¿Qué hace? ¿Sube o baja? Descenso. En Descenso. descenso. ¿Por qué? Porque baja. Ya, estamos ahí ya en la hora. Le quedaría el problema B de la guía. ¿Ya? Y eso sería como para resumir las reglas. Yo voy a publicar la guía. Ojalá que usted la haga de nuevo y trate de ver si es que entendió. Y quedaría solamente el ejercicio B. La regla de la multiplicación y división es lo mismo. Signos iguales, positivo. Signos distintos, negativo. ¿Dudas, consultas, niños? ¿Alguna duda? No, profesora. Ya. Entonces, ¿nos vemos cuándo? ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Mañana. Mañana. ¿Ya? Entonces, en trabajo de clase, yo puse ahí segundo trimestre. Ya yo ya publiqué ahí les voy a mostrar para que vean.